Esto es Por Dónde Empezar Talking Sex, un espacio donde rompemos los silencios que rodean nuestra sexualidad. Listas para hablar de todo lo que siempre quisiste saber, pero nadie te explicó. Sin filtros, sin tabúes y sin juicios. Empecemos por aquí. Hola, mi nombre es Yachira. mi nombre es Yuisa. Y bienvenidos a otro episodio de Talking Sex. Yeah. Nuestro segundo Aplausos, episodio. aplausos. Tenemos personas en el estudio, estamos bien emocionadas. Y también este episodio, como vieron en el thumbnail, hay invitada. Yes. Pero antes que todo, como siempre, recuerden seguirnos a todas nuestras redes sociales, como Por Dónde Empezar PR, Instagram, Facebook, Twitter, X, como le digan. Aquí en YouTube nos consiguen bajo La Referencia PR, con nuestra casa productora. También episodios por allá de La Referencia Urbana, de La Referencia como tal. Y todos nuestros episodios de Por Dónde Empezar. También quiero recordarles que por ahí hay un episodio con la directora de la Casa Protegida Julia de Burgos, con Lena Ramírez, que Brutal. está súper bueno, parte de una campaña de Ponte la Gafas Violeta. Pasen por allá, pasen a darle amor a ese episodio, y también todo el contenido que estamos subiendo en las redes sociales, que es, mira, top. Que Yachira se ha fajado, gente. Vayan a darle like a ese contenido. Cuando ustedes estén viendo esto, se supone que ya está en la página, así que vayan a darle like. Sí, yo le puse mucha bola a ese contenido. So, nada, vamos al tema de hoy. Estoy bien emocionada. Como dije, tenemos una invitada que regresa. Otra invitada que viene por segunda vez. Por segunda vez. Es OG también, de literalmente los primeros episodios de Por Dónde Empezar. Y nada, estamos bien emocionada del tema de hoy, pero nada, voy a presentar con nosotros Johanna Karim. Bienvenida, Johanna, nuevamente. Gracias por volver a invitarme. Sí, ella es la gestora de Toda Jeva. Tuvimos un episodio hablando de los productos de menstruación. Y un episodio que siempre para mí es bien importante, bien pertinente. Brutal, y súper brutal. Vamos a estar tocando algunos temas por aquí nuevamente, porque nada, esos temas siempre hay que hablarlos. No nos podemos cansar de eso. Nada, en el episodio de hoy vamos a estar hablando específicamente de la autonomía del cuerpo en niñas y jóvenes. Queríamos hablar de este tema porque igual sentimos que es importante hablar de esa autonomía que las jóvenes y las niñas deberían estar aprendiendo desde temprana edad. Por ahí entonces iría mi primera pregunta: ¿por qué tú crees que es importante desde temprana edad hablarnos de la autonomía en los cuerpos y reproductivos de las niñas y de las jóvenes? Bueno, primero como decir en arroz y habichuelas que es la autonomía corporal. Claro, sí. La autonomía corporal, bueno, en realidad es como esa capacidad la capacidad o la oportunidad que deberíamos tener todas las personas en el mundo de tomar decisiones sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra vida, sobre nuestro futuro, sin miedo a ser violentada o violentadas por eso, y tampoco ser obligada o recibir coacción. Así que, ¿verdad? De manera así bien amplia, y lo podemos relacionar directamente con la sexualidad, pero eso es solamente un aspecto. En realidad la autonomía tiene que ver con todo, literal, con la vida, con los sueños, con el futuro, con construir lo que queremos. Y pues en la infancia y en la adolescencia es algo bien importante, porque precisamente en el momento de las vidas donde estamos construyendo quiénes somos, quiénes queremos ser, la identidad, y también aprendiendo a tomar responsabilidades. Y la verdad, la autonomía también viene de la manita de las responsabilidades. Así que eso es bien importante en esas etapas de la vida, y también recibir mucho acompañamiento y dirección, ¿verdad? De nuestros padres, de nuestros educadores, de quienes crían, para eso, poder construir niñas y adolescentes que puedan encaminarse a la autonomía y todo lo que eso representa. Yo quería decir, porque en el episodio que grabamos hace, creo que ya está, se supone que esté publicado, de decir que no, aprender a decir que no. Una de las cosas que yo mencioné en el episodio era precisamente de cómo a veces yo pienso
que desde pequeño a veces nos arrebatan eso mismo de la autonomía de nuestros cuerpos, hablándolo en una cuestión trivial de cuando tú vas a una fiesta familiar y te obligan, como quien dice, a saludar a todo el mundo. Y el menor no quiere saludar a todo el mundo porque se siente medio incómodo, no quiere. Y ese obligar a veces es las primeras cosas que entonces te arrebatan de tu autonomía desde pequeño. Y que siento que se ha normalizado cuando no, o sea, lo hacen bien cultural, pero a veces hay que creo eso mismo, como que tantear que tanto entonces tú quieres ser parte de la cultura en esos aspectos, de obligar y arrebatarle eso a tus menores. Claro. Y ahí voy entonces, ¿qué importancia tiene, por supuesto, el rol de la educación sexual integral en las escuelas? Que eso yo siento que es base, igual que la educación con perspectiva de género, que ayudaría a la educación, ¿verdad?, sobre la autonomía del cuerpo de los menores y las jóvenes. La educación sexual integral, que en Puerto Rico y en muchas partes del mundo levantan tantas pasiones, que muchas personas y el sector y sectores conservadores en Puerto Rico particularmente, y políticos y políticas, piensan que igual que la perspectiva de género, tiene que ver con la sexualización de los niños, de la infancia o la adolescencia, y no, como que la educación sexual integral es tantas cosas que tienen que ver con el consentimiento, con que la infancia y la adolescencia sepan, ¿verdad?, cosas básicas, cuáles son toques inapropiados, cuáles no, y tienen que ver con muchas cosas más allá del sexo, de la orientación sexual, de la identidad de género, de cómo queremos expresarnos, de el respeto hacia la diversidad, que muchos de nuestros políticos tienen que coger clases de educación sexual integral. Así que definitivamente importante, y pues obviamente que se ajuste a las diferentes etapas, ¿verdad?, del desarrollo. Obviamente hay cosas que se enseñan cuando son infantes o niños, y otras cosas más en la adolescencia, y también son etapas bien distintas. Así que definitivo es bien importante, ¿verdad?, uno ir construyendo eso desde niños y adolescentes, para así poder tener adolescentes que sientan confianza, que sepan que el consentimiento, no nada más para yo aprender a decir no, sino también aprender a, por ejemplo, no coaccionar. Yo tengo un hermano de 15 años, varón, y es bien interesante, ¿verdad? Y también yo me doy cuenta de los rezagos que él ha tenido en su educación sexual en la escuela, y también de los rezagos que tienen las familias, ¿verdad? Las herramientas que mi mamá no tiene para educarla, y cómo hemos tenido que lidiar con eso fuera de la escuela y la familia, porque hablamos mucho de a mi hijo lo educo yo, pero muchas realmente personas no lo están educando. Hablamos mucho en el podcast, que es como que eso mismo, lo de levantar pasiones con la educación con perspectiva de género, educación sexual integral, y a eso mismo, mi hijo lo educó yo. Entonces yo digo, pero es que al fin y al cabo el rol del Estado, y hablamos de la educación que se supone que es accesible para todo el mundo, y eso incluye la educación sexual, y porque como la educación sexual es de todo el mundo. Perdón, que como tú bien dices, lamentablemente muchos de los padres y madres no tienen las herramientas, vuelvo y digo lamentablemente, para llevar esa educación sexual tampoco como se supone, así que eso también es un reto definitivo. Literal. Y ahora hay otros retos, porque yo, por ejemplo, ¿verdad? Yo tengo 32 años y qué sé yo, los celulares con cámara salieron después. Después yo creo que casi universitaria o en mis últimos años de high school. Pero, por ejemplo, ahora los adolescentes tienen acceso a unas cosas que nosotras no teníamos, maybe, y que quizás pasaban, pero no se documentaban como las puede documentar un teléfono, por ejemplo. Literal. Así que a mí me resulta bien interesante, por ejemplo, cuando las trabajadoras sociales escolares hablan de cuáles son los grados donde más los niños y los adolescentes se comparten contenido sexual. Y es bien interesante porque igual con las infecciones de transmisión sexual, que podemos hablar más adelante, pero que estas cosas están pasando y que no hablarlas no va a hacer... No las reduce. Claro. Y sobre la autonomía particularmente, por ejemplo, de las personas, ¿verdad? Más vulnerables a que se nos
coacte nuestra autonomía es a las mujeres o a las personas feminizadas y a las personas niñas, o sea, a la infancia y a la adolescencia, particularmente a las niñas y las adolescentes, como son las primeras personas a quienes se les despoja de su autonomía, ¿verdad? Y también a veces quienes crían olvidan, y a veces mucho después de que la ley les permite, ¿verdad? Porque hay cosas que la ley te reconoce autonomía y otras cosas no, especialmente en esas edades. Aún los padres son los primeros en coaccionar y en limitar esa autonomía. Que también es bien importante, ¿verdad? Reconocer quiénes son esas personas más vulnerabilizadas, que pues somos las mujeres y las niñas y las adolescentes, esa es la realidad. Sí, full. Otra cosa que quería decir, hablando de también de la educación como que era sexual integral, y eso de que las personas piensan siempre que es como que esta sexualización y yo digo, mano, si en el final a mí en primer grado no me enseñan álgebra 1 o 2, porque tú piensas que entonces se va a hablar de una sexualidad que se le hablaría en intermedia o en high school. Como que eso, como tú mencionaste, es como que es por etapas. Y eso es lo que la gente como que todavía no entiende. Y yo siento que también, obviamente, la importancia de la educación como que era sexual integral desde temprana edad es para la prevención. Claro. Y es la prevención de tantas cosas y yo creo que también sobre todo, ¿verdad? Importante los abusos sexuales. Claro. Y hablar de eso mismo. O sea, en la medida que las niñas reconozcan esa autonomía de sus cuerpos, hay una prevención de abusos sexuales que pueden entonces hablar, pueden comunicarse con educadores, con profesores, con maestros, con sus tutores. Pero entonces si tú no le enseñas eso desde temprana edad, entonces tenemos noticias inundadas de estos temas y es como que ay bendito, pero es que se pueden prevenir estas situaciones. Definitivo. Y este país, o sea, Puerto Rico, y también pasa en otros lugares, pero Puerto Rico tiene una alta incidencia bien alarmante de abuso sexual, y las edades más vulnerabilizadas o más violentadas, mejor dicho, o abusadas, son las niñas entre los 11 y 15 años. Y más del 50% de sus agresores son personas en tu entorno familiar. Así que definitivamente parte de enseñarle a nuestra infancia y adolescencia sobre la autonomía de sus cuerpos, pues es poder enseñarle, ¿verdad?, cuáles son los toques inapropiados, aunque vengan de personas cercanas, ¿verdad? Para que puedan reconocerlo y, como tú decías, prevenir, definitivo. Y que la gente entienda que esto es como, y es algo que también hemos hablado anteriormente, que esto es como una caja de herramientas que más allá de tú querer exponer a las menores, ¿verdad?, a que aprendan sobre estas situaciones con una intención perversa, ¿verdad?, como quieren hacer ver muchas veces, es realmente darle las herramientas para que ya sea cuando se enfrenten a una situación como esa de un posible abuso o cuando tengan que tomar una decisión relacionada a su sexualidad normal, como las que tenemos que tomar todo el mundo, pues que obviamente las tomen de una manera informada. Eso es, ¿verdad?, lo que la gente debería entender. Sí, no, y que eso es yo siento que ahí es que tiene que de ahí tendría que venir la preocupación de darle esa herramienta a los que nos menores. vamos a exponer de por sí a las situaciones, pues mira, vamos entonces a darle las herramientas para que se expongan de una manera informada. Entonces, pasando obviamente un poquito en esta transición que hay a la adolescencia, o como quiera que yo sé que hay menores, como hemos hablado en el episodio de la menstruación, que existe que hay niñas que menstruan. ¿Cómo tú crees que debería abordarse ese tema en la escuela? Sé que hemos hablado también un poquito de eso, pero obviamente para traerlo como quiera a este episodio, ¿cómo debería abordarse? ¿Cómo deberían de gestionar la menstruación? Entonces, pues, o esas niñas, los papás de esas niñas, o pues ya esta transición a la adolescencia. Bueno, yo creo, ¿verdad?, que en las escuelas puertorriqueñas se debe implementar un currículo con perspectiva de género que tome en cuenta la educación sexual integral. Eso es por lo que llevamos peleando un montón de tiempo, que lo sabemos, definitivo. Y que no solamente se enfoque, porque yo me acuerdo, yo estudié en escuela pública y mi escuela tenía alta incidencia de adolescentes embarazadas. Como que yo tuve compañeras que parieron a los 12, que en Puerto Rico eso se considera una violación técnica, pero eso
otro asunto bien largo. Pero sí, y me acuerdo que como había alta incidencia de adolescentes embarazadas, mis clases de salud fueron de usted y tenga, como heavy, como que, y nos llevaban para hacernos pruebas de STD, pero esa no es la norma hoy en día, y también en aquel entonces era porque había que atender un problema, no prevenirlo, como bregar con el problema, y también mucha de la educación estaba enfocada desde el miedo, como que, y es lo que decía ahorita, la educación sexual integral, ¿verdad? Recoge muchos aspectos, no solamente el tema del sexo nada más, sino de la identidad, de la diversidad, del respeto, de la no coacción, de la autonomía de los cuerpos, todo eso de construir las identidades, de construir y visualizar el futuro que queremos, ¿verdad? Todas esas cosas. Así que definitivamente, como decíamos ahorita, yo pienso que debe estar adaptada a las edades y a las etapas del desarrollo y que debe ser integral, como que tomar en cuenta todos estos aspectos de los que hemos hablado, y definitivamente, ¿verdad? Los padres en sus casas también tienen la oportunidad de acompañar a sus hijas en ese proceso de aprendizaje, y que tampoco sea una educación separatista, como también yo crecí que a las nenas se les hablaba de menstruación y los niños se iban para la cancha a jugar. Como que no, todo tiene que ver y como que aprender de... Es que me río porque yo también viví eso. Era como que hoy va a pasar algo misterioso, que las nenas tienen que estar en un salón encerradas. Y te dan el regalito de todas las toallas sanitarias y qué sé yo. Bien tapaditas, que nadie vea eso. Tú llegas al salón y lo echas en el bulto. Sí, ¿no? Y que entonces cuando se unían los nenes, entonces como que, ¿qué pasó? Y tú, no, como que... De hecho, yo recuerdo también eso, y no, y que definitivamente pienso que... y que, perdón que interrumpa, pero es que esto es importante. Por lo menos en mi experiencia, era un colegio, pero me imagino que probablemente en todas las escuelas es lo mismo. Esa charla la iba a dar una marca de productos. Sí. Que, o sea, también eso le añade otro layer de problematización, ¿verdad? Que esta supuesta educación viene entonces de una empresa que lo que está buscando es venderme un producto en específico. Claro. Pero eso es otro tema. Sí, cómico, porque tú le estás hablando a niñas que ni siquiera apenas están aprendiendo como el concepto de lo que es la menstruación, y de momento también a la misma vez te están vendiendo algo, claro. Y, bueno, no está vendiendo a mí, se lo está vendiendo a mis papás y no están aquí. Como que... Ya también yo creo que es bien importante en todas las etapas, pero sobre todo en la adolescencia, entender que parte de la autonomía, ¿verdad? De poder adueñarnos de la autonomía de nuestros cuerpos, aprender que tenemos responsabilidades y que vamos a tomar decisiones, que tenemos que hacernos responsables de ellas. Y por ejemplo, uno de los temas como que todo el mundo quiere tapar el sol con un dedo, o mucha gente, es como que los adolescentes tienen sexo. Sí. Literal. Y como que o no queremos hacernos de la vista larga, o es como que, uy, no. Y que es otra de esas situaciones que ignorarla no va a hacer que deje de pasar. No, y a veces yo pienso, siempre me causa como que, no sé, es interesante o no sé si es cómico para mí, que muchos adultos siempre hablan de como que no, porque yo sé porque yo lo hice, y yo, pues si tú lo hiciste, porque tú esperas que tu hijo o algo no lo haga, porque es que eso es algo biológico, va la curiosidad, y eso pues va a pasar, las hormonas, todo esto sucede en la adolescencia, van a haber situaciones, o sea, van a haber muchas personas experimentando entonces con la sexualidad. La mayoría de las personas comienzan o inician su vida sexual más o menos entre los 15 y los 17 años, o incluso más temprano, todos los años, o por lo menos estos últimos 2 años, han salido los supertitulares de niños con STDs, alta incidencia. Hace como 2 meses salió la alta incidencia de infecciones de transmisión sexual en menores de 14 años, incluso menores de 11. Y es bien interesante porque no es nada más el tema de eso, la falta de educación sexual integral y de hablarle y educar a la infancia y a la adolescencia sobre estos temas, sino a mí particularmente algo que me preocupa es que cuando se habla de estos temas nunca se habla de abuso sexual y no se hace esa correlación que hay entre qué hacen niños de 11 años con una STD, cuando la ley no reconoce que tienen capacidad para consentir relaciones sexuales. Así que
una de las cosas que hace el Departamento de Salud que son eficientes, ¿verdad? Que es el monitoreo de STD. En eso sí hay que dársela. En eso sí el Departamento de Salud es eficiente, en comparación con muchísimas otras cosas, pero con el monitoreo de STD, el Departamento de Salud es eficiente. Eso quiere decir que el Departamento de Salud monitorea a todos esos niños y adolescentes que han salido reactivos a alguna STD. ¿Y por qué no se habla de abuso sexual? Y yo estoy segura que ninguno de esos casos se ha referido para investigación de por qué alguien de 11 años tiene clamidia, gonorrea o sífilis. Sí, no, se atribuye como que, pues tan precoz. Porque eso lo reducen en esta sociedad, como que yo siento que es como que no, pues ya están precoces todos. O la música, el reggaetón. Eso es todo. Y es como que. Y es como que yo crecí con reggaetón. Y pues aprendemos, ¿verdad? A cómo gestionar, cómo protegernos, cómo utilizar anticonceptivos, cómo prevenir STD, como que una cosa puede coexistir con la otra. Claro. Y no podemos responsabilizar, o sea, las responsabilidades se pueden repartir a muchas más gentes que a reggaetón. Exactamente. Empezando con el Estado, 100%. con los padres, ¿verdad? Pero sí, definitivo. Y también la doble vara. Yo que trabajo en servicios de aborto, por ejemplo, va una adolescente a abortar y simplemente por el hecho de abortar, el reglamento nuevo del Departamento de Salud nos obliga a reportar el caso al Departamento de la Familia, aunque yo sepa que, por ejemplo, si tiene 15 años y tuvo sexo con su noviecito que también tiene 15 y la nena me dice, nadie me coaccionó, yo estoy activa sexualmente hace un año con él y quedé embarazada y no quiero continuar el embarazo, aunque yo sé que no hay indicadores de abuso sexual, estoy obligada, ¿verdad? Gracias al nuevo reglamento. Gracias a Joan Rodríguez Bebe y al doctor Carlos Mellado, a reportar ese caso. Pero eso no se hace ni con los que salen reactivos con una STD tienen 11 años, ni con la nena de 12 años que va a parir, porque en este país las niñas paren. Y esa otra cosa de las que no hablamos. Y todas las varas son muy distintas. Wow. Eso... Así que... No, sí, yo quería eso mismo, como que sé que esa estaba más adelante, pero nada. La IDS definitivamente también pienso que es uno de esos temas que, no sé, que siempre se escogen los medios para hablar de una forma tan sensacionalista, como que, y para meter el miedo, simplemente eso, y yo digo que tú ganas, o sea, toda la vida se ha metido miedo con la ITS, existen en la sexualidad. So, ¿qué vamos a hacer entonces para hablar desde la prevención, obviamente? ¿Y qué vamos a hacer entonces para hablar de los tratamientos? Porque la ITS, al fin y al cabo, todas, si no todas, o tienen tratamiento, son curables. Porque no se está hablando desde ese punto. Se habla como que esta super enfermedad que te va a tirar a morir. Y no es así. Igual que yo siento que todavía es como que desde este pensamiento de hace 20, 30 años, con las imágenes más horrorosas, cuando pues la ciencia ha avanzado, así como que no llega a eso si se previene, o sea, si no tiene que llegar a un estado tan precario, si se hablara, si se previniera y la gente no tuviera tanta vergüenza de ir entonces a un centro a reportar lo que está sintiendo, lo que está pasando en su cuerpo, y pues se puede entonces atacar desde temprano. Pero si tú no haces eso, pues entonces la gente va a llegar a los peores estados, obviamente con su ITS, porque simplemente tienen la vergüenza de ir por el estigma que hay como que alrededor de la ITS. Y siento que en las escuelas también eso es algo full que debería de hablarse, especialmente cuando tenemos a jóvenes activos en la adolescencia, porque aparte del embarazo, que siempre le he mencionado, es como que la asesoría le trae dos consecuencias súper graves, el embarazo o la ITS. Es como que esa es la educación que te dan en la escuela. Pero no, yo siento que sí, que full es como que otra parte de la sexualidad que se tiene que hablar, que se tiene que reconocer y se tiene que hablar desde la prevención. Y una cosa que yo les digo, y también como la doctora Vale con la que yo trabajo, cuando alguien empieza a tener sexo, difícilmente se detiene, como que usualmente eso continúa pasando. Y parte, por ejemplo, una de las cosas de las que no se habla mucho,
Y con el tema del aborto, que por ejemplo, lo comparan mucho con sacarse una muela, no sé por qué. Como que, Sí. las niñas en Puerto Rico no tienen que pedir permiso para abortar, pero sí para sacarse una muela. Y es como que, mano, tú lo puedes comparar con otras tantas cosas, como que tampoco tienen que pedir permiso para parir. Y, ¿verdad? Hay muchos de los derechos que tienen los adolescentes o los menores en Puerto Rico que no se conocen. Por ejemplo, los menores en Puerto Rico pueden ir a recibir tratamientos para ITS sin consentimiento de sus padres, madres o tutores y, ¿verdad? Los proveedores de salud están protegidos a cualquier denuncia, ¿verdad? De que si, por ejemplo, yo traté a ese menor y su papá quiere demandar porque... que es absurdo, pero puede pasar, pues ese proveedor de salud está protegido. Así que en Puerto Rico, ¿verdad? Si tú eres menor de edad, tú puedes ir a recibir tratamientos de STD sin consentimiento de nadie. Y eso mucha gente no lo sabe, que a veces puede pasar que, qué sé yo tengo 15 años y tengo algún síntoma y no me atrevo a ir al doctor porque pienso que necesito ir con mi mamá o con mi papá o con mi tutor y no se necesita. Y hay otras cosas, por ejemplo, los menores no necesitan consentimiento para donar sangre. Como que no se necesita, tampoco se necesita consentimiento para parir ni recibir cuidado prenatal, y esto parece como que pues obvio, pero hasta los otros días sí se necesitaba consentimiento para recibir cuidado prenatal. ¿Para qué más? Para recibir servicios psicológicos, las primeras 6 sesiones de terapia no se necesita consentimiento de padres, madres o tutores. Y hasta los otros días no se necesitaba consentimiento. Bueno, hasta el 27 de noviembre no se necesitaba consentimiento para abortar si eras menor de edad. Ahora, pues recientemente con los cambios en el reglamento de centros de terminaciones de embarazo, lastimosamente las nenas o las menores van a necesitar consentimiento, y no nada más eso, despojándolas de su autonomía corporal. Si ellas no quieren abortar, en verdad, no tienen ninguna vía. O sea, si quieren abortar y mamá o papá o tutor no consienten a que aborten, no tienen ningún remedio para decir como que yo quiero abortar, pero mis tutores no me lo permiten. Como que el reglamento no permite... Sí, no provee otra posible... un remedio. Exacto. Wow. Y es una de las manifestaciones más heavy de despojarnos de nuestra autonomía corporal, y que más heavy que obligarte a llevar una maternidad que tú no quieres. Como pierdes todo el control de tu cuerpo, y no nada más de tu cuerpo, de tu futuro, de tus sueños, de la persona que tú quieres ser. Está brutal, porque yo pienso que siempre lo mismo, este discurso de ¿verdad? Las personas pro vida, de darle derecho a ese menor. Y entonces sí, y tú dices, de verdad, cualquier derecho, porque se lo arrebatan. Después de que nacen, al final les cago, o sea, obviamente las personas que paren, pues tienen los menores y whatever, pero y en el camino siguen perdiendo derechos a esos menores y todas esas niñas. Entonces como que realmente qué autonomía tiene. Que las expresiones del alcalde de Arecibo, y es todo lo violento hacia la autonomía corporal, porque es lo que decían, no, las mujeres no paren porque prefieren comprarse un carro, como que, o viajar. Es como que también, o sea, es mi autonomía corporal de moverme, de construir la vida que yo quiero, de viajar, de parir si quiero parir, de maternar si quiero maternar. Y es lo que le decía, como la constante violencia contra eso, contra ejercer nuestro derecho a la autonomía corporal. Y eso, ¿verdad? Y por esa misma línea de lo que estabas hablando sobre los servicios relacionados al aborto y eso, ¿cómo, verdad? Porque aquí en Puerto Rico sabemos que estás mencionando ejemplos de cómo se ha modificado esos reglamentos respecto a las menores específicamente, pero sabemos que en Estados Unidos hay muchos estados donde se ha regulado a un nivel de que se ha hecho ilegal el aborto, se ha prohibido, ¿verdad? Y en diferentes grados. ¿Cómo afecta, verdad? Sí, ¿cómo afecta el que el Estado, verdad, también entonces interviene en esa autonomía que tenemos sobre nuestro cuerpo? Bueno, afecta
puede afectar de infinitas maneras, desde obligando a las niñas y a los adolescentes a llevar a término embarazo y asumir maternidades que no deseaban. Pueden poner en riesgo, ¿verdad?, la seguridad y la vida de las niñas y adolescentes al intentar poder tener acceso a un aborto y no necesariamente poder hacerlo de manera segura, porque todo el mundo sabe, menos los antiderechos y los conservadores, que cuando prohibimos el aborto no se reduce, sino que sube la mortalidad. La gente sigue abortando, pero de manera insegura. Y una de las cosas que pasa, que he pensado mucho estos días, cuando tú, como eres tan punitivo y penalizas, también pones en una situación bien delicada a los profesionales que se supone que estamos ahí para ayudar. Por ejemplo, yo soy consultora, soy trabajadora social, pero llevo muchísimos años siendo consultora de violencia sexual y trabajando en diferentes escenarios de salud relacionados a la salud sexual. Y tú ves cómo se pasan los casos de las niñas y de los adolescentes o los menores como papa caliente, porque nadie quiere bregar con el tostón y las repercusiones, ¿verdad?, legales que puede tener sobre ese profesional. Por ejemplo, está pasando en Estados Unidos con los ginecólogos que no tocan a las mujeres, y han habido mujeres que se han muerto cuando se podía hacer una intervención para un embarazo ectópico por el temor y eso pasa mucho y yo en mi vida profesional como trabajadora social, yo me he visto mucho en la situación donde ¿verdad?, profesionales han evitado ofrecer servicios a menores porque no quieren bregar con lo que eso pueda traer. Y entonces, por ponerle un ejemplo, si yo recibo una menor en alguno de mis espacios de trabajo que fue agredida sexualmente, en el protocolo del hospital del Safe Kit y de todo, o el Rape Kit, ¿verdad?, se supone que te den medicamentos para prevenir VIH. Usualmente en el hospital te dan 7 días de tratamiento, pero ese tratamiento son 28 días. Esos medicamentos son bien difíciles de conseguir, son bien caros y como que no todo el mundo, o sea, no todas las organizaciones ni los proveedores tienen el peritaje para conseguirlo. Para lograr que esa menor o ese menor tenga acceso a esos medicamentos es como que sí, como que complete ese... porque es como que mira, estoy llamando porque la menor ya tiene 7 días, pero le faltan las otras 3 semanas a ver si logramos, ¿verdad?, conseguir acceso. Es menor. No, como que menores no las atendemos. Y es lo que ha pasado con las clínicas de aborto, ¿verdad? Ahora con este reglamento, 2 de las clínicas ya habían decidido dejar de atender menores y con la aprobación del reglamento, ahora solamente una clínica va a atender menores. Y ya en las estadísticas de aborto del año pasado, aunque continuaba, es verdad, aunque en teoría las menores podían ir sin consentimiento, en el 2023, 0 niñas abortaron y adolescentes abortaron en clínicas de aborto en Puerto Rico, y 80 y pico parieron. Pero pues la vara no es la misma. Como que cuando las niñas van a parir, las niñas, y lo digo a propósito porque son niñas, bien raro le preguntan quién es la persona corresponsable de ese embarazo. Pero sí, ¿verdad?, tiene diferentes repercusiones. Pero una de las que he tenido muy cerca estos días es cómo nos pasamos la papa caliente por no bregar con el tostón. Y es bien triste porque dejamos a niñas y a niños y a niñas y adolescentes desprovistos de muchas cosas y vulnerabilizados. No tener acceso a ese medicamento puede implicar en que, ¿verdad?, puede convertirse en una persona que va a tener que vivir con VIH, cuando eso perfectamente se pudo haber prevenido. Exactamente. Así que sí. O sea, cuesta vidas, literal. Sí. Antes de ir a la pregunta de conclusión, que sé que ya debemos estar cerca de la media hora, voy a ir un poco hacia atrás rápido porque se nos pasó una pregunta respecto a los anticonceptivos, ¿verdad? Pero que tiene que ver mucho con lo que estás hablando. En el episodio que ustedes hicieron con Johanna hace muchos episodios atrás, una de las cosas de las que hablaron fue sobre el método sintotérmico y, ¿verdad?, estos diferentes anticonceptivos, en este caso que es un método natural para uno gestionar la fertilidad, etcétera.
¿cuán importante tú crees que es que la educación respecto a los anticonceptivos sea, ¿verdad? Quizás un poco más amplia, en el sentido de que quizás uno crece escuchando de pastillas anticonceptivas, quizás más adelante escucha sobre los IUD, pero como que yo siento que no hay ese enfoque sobre orientar de todas las alternativas que existen. Definitivo, ¿verdad? Yo he tenido mucha evolución en todas Evas, por ejemplo. Y he sido más hippie en mi vida, menos hippie. Pero yo estoy en un momento de mi vida, ¿verdad? Y también trabajar en servicios de aborto me ha ayudado mucho a ser respetuosa precisamente con la autonomía de las personas. Y yo pienso, ¿verdad? Que todos tenemos, o sea, que debemos recibir información de todas las opciones para poder consentir informadamente sobre qué opción elegir y cuál se ajusta más a nosotras. Que va lo mismo, perdona que te interrumpa y continúa, va lo mismo, aplica a la cuestión también de los productos para gestionar la menstruación directamente. En vez, las toallas sanitarias es lo único que uno crece escuchando como si fuera la única opción, y sabemos que ahora mismo hay muchas otras opciones que también lo hablaron mucho en el episodio. Claro, ¿verdad? Conocer todas las opciones, yo tener toda esa información para poder elegir informadamente y conscientemente sobre qué es lo que se ajusta a mis necesidades. Los métodos anticonceptivos, la mayoría tienen un fin, y es, bueno, todos, evitar que nos preñemos o nos embaracemos, y algunos evitar los condones, ¿verdad? Evitar también la STD. El método sintotérmico particularmente, o cualquier método de autogestión de la fertilidad o de observación, no tiene que ser ni de gestión, les permite, y es interesante poder enseñarlos desde edades tempranas, porque no es solo con un fin específico como son los anticonceptivos de evitar, sino también te permite monitorear tu fertilidad, tu ciclo, tu conocer tu cuerpo y construir esa autonomía corporal y esa alfabetización corporal de saber cuánto duran mis ciclos, cuánto duran mis menstruaciones. Así, si me quedo embarazada, me puedo dar cuenta rápido. Si algo está pasando que no es normal y necesito ir a revisarme al médico, ¿verdad? Poder identificar cuáles son los cambios en el cuerpo que corresponden a estar en la etapa fértil o en la fase fértil, todo ese tipo de cosas que más adelante te pueden ayudar con muchísimas tantas cosas, como entonces quizás yo lo usaba para también verlo como aprender a ver el ciclo o la menstruación como un signo vital. También es un signo de que todo está bien, de que el cuerpo está saludable, que por ahí está andando todo lo que tiene que andar en el cuerpo y las hormonas, ¿verdad? Más allá de utilizar algo externo como pastillas, anillos, DIU, para evitar, o sea, con un fin. Y no es que eso está mal, sino que una cosa perfectamente puede complementar a otra. Y a veces pasan que llegan, yo he tenido pacientes que no, tú les preguntas, ok, ¿cuándo fue tu última menstruación? Y no saben porque no llevan algo tan básico. Y si tú no sabes tu última menstruación, pues no se puede sacar ni un cálculo, por ejemplo, de cuántas semanas de embarazo tienes. Que si se hacen, ¿verdad?, registros básicos, observaciones básicas, pues eso nos puede dar muchísima información. Así que, definitivo, yo pienso que, ¿verdad?, los métodos de observación de la fertilidad, el que sea, y puede ser algo básico como el calendario. Pero, ¿verdad?, que tú anotes cómo te sientes, eso también da muchísima información. Que hay muchas aplicaciones que tú marcas ahí mismo, que si me sentí así, que ya te dan, ¿verdad?, que son herramientas quizás que... No usarlas como método anticonceptivo porque no es eficaz. Claro, no, para récord, para récord. Sí, definitivo. Y yo pienso que igual, exacto, enseñar eso desde en la adolescencia, especialmente cuando entonces una persona empieza a estar activa sexualmente, te da poder de tu cuerpo, como que de entender qué está pasando, como tú estabas mencionando, de saber entonces que no estás a la deriva pensando, pues sí, estoy usando un condón y ahora mismo hay un montón de tipos de condones que la gente ni sabe, y la misma persona con pene que sepa qué condón estamos usando, como que, y tener entonces ese yo siento que ese
apropiarte de tu propio cuerpo, de tu sexualidad desde temprano, en el final. Y sin tabúes, que es lo principal. Y algo de lo que no hablamos, pero es parte de la autonomía del cuerpo, es también el asunto del erotismo y el placer, que en la adolescencia no están libres de eso. Y son precisamente en esa etapa donde empieza la exploración. Y eso es una de las cosas que más es un tabú. Es como... Sí, que se deja fuera de la educación que recibimos sobre o a la los sexualidad. niños se les celebra y a las niñas de eso ni se habla porque eso no pasa. Eso no pasa. Eso no pasa. Literalmente. Pero sí. Sí, no, eso es como que reconocer, que nosotros siempre hablamos de reconocer la sexualidad en la adolescencia y darle la herramienta, como dice Yuisa, para prevenir un montón de cosas. Y también darle esa autonomía, devolverle esa autonomía en el cuerpo a los adolescentes, a las niñas, y darle ese poder. Dios mío, yo pienso siempre mucho en la cuestión de la prevención, especialmente de abusos sexuales, como que yo siento que eso es una de las cosas más importantes, como que en vez de estar... de los grandes propósitos. Yo en vez de estar en esta cuestión que full, las ITS sí son un camino para entonces, pero es eso, los abusos sexuales. Y yo siento que en vez de estar pensando que la juventud es promiscua y todo esto, y la sexualización de los menores, es ver lo que está pasando en las casas, que no quieren hablar, que como que lo quieren echar por un lado cuando es un problema bien grave. Pues yo creo que ya hemos cubierto todo lo que queríamos cubrir, pero, ¿verdad? Y hemos dicho ya todo. Pero a manera de conclusión, si fuera a darle un consejo quizás más dirigido a padres y madres o personas que están criando menores, sobre todo esta cuestión, ¿verdad? De cómo apoyar la autonomía del cuerpo de esos menores más allá de interrumpirla o de ser, ¿verdad?, un obstáculo en ella. Pues mira, yo me gustaría empezar en decir que yo admiro mucho a todas las personas que están criando adolescentes. Yo tengo un hermano que tiene 15 años y yo veo a mi mamá y veo cómo ella me crió a mí y los retos que enfrenta, cómo está criando a mi hermano, y en verdad como que es como una misión, es un reto bien grande, y pues yo, ¿verdad? Y se lo digo a mami, se lo digo a mi hermano y lo he hablado con mis participantes, poder fomentar la confianza de que pues esas conversaciones se puedan dar. También tratar de criar no desde la prohibición, sino, ¿verdad?, en educar en lo que hablábamos ahorita, de que son momentos en que se están desarrollando la autonomía, que a la misma vez va atada a las responsabilidades, y poder enseñarle en la crianza a nuestros hijos, pues que asumir responsabilidades es importante, y, ¿verdad?, también ir soltando, que hay cosas que ya las adolescencias pueden ir asumiendo responsabilidades ellos solitos, ¿verdad? Por ejemplo, ir a consultas ginecológicas. A veces nosotras recibimos, en mi espacio de trabajo yo recibo pacientes adolescentes y las mamás o los tutores rápido quieren pasar, y es como que poder darle ese espacio, esa privacidad. Obviamente hay unos límites porque son menores, pero dentro de esos límites poder fomentar esa autonomía, ¿verdad? Claro. En esos momentos de desarrollo donde necesitan desarrollar confianza, tener privacidad, y que ellos puedan tener esos espacios seguros, ¿verdad?, en donde se puedan expresar, y a la misma vez eso va a construir espacios que esa mamá, esa papá o esa persona que está criando también sea un espacio seguro al que acudir. Y pues a veces cogerlo suave. A mami yo le digo como que dale brequecito, como que entender también que nosotros fuimos adolescentes, porque a veces como que se nos olvida, que son cosas que son parte del desarrollo, pero también hablarle con firmeza de que hay cosas que tienen consecuencias. Por ejemplo, si empieza a tener sexo, pues eso puede tener unas consecuencias, como y de asumir responsabilidades. Así que con mucho amor, con mucha compasión, recordando que nosotros siempre también fuimos niños y adolescentes. Sí, y posiblemente hay mamás y papás y personas que crían que tienen muchos más consejos que los míos, pero pues sí, definitivo. Y como
no cegarnos, entender que hay cosas que están pasando, como que no hacernos de la vista larga o como que no pasen o prohibirlo no va a provocar que esas cosas no existan. Yo creo que es mejor como que hacer las preguntas de la curiosidad, la empatía y después tratar de entender con lo que está pasando como que con ese menor, con ese adolescente. Sí. Después que salga de ese espacio, todo lo demás. Darle herramientas y una cosa más, y reconocer si uno no tiene las herramientas como papá o persona que cría, ¿verdad? O como familia, porque a mí me ha pasado como que en la cocrianza con mi mamá, que hay herramientas que no se tienen, pues como que asumirlo y decir, ok, pues cómo vamos a resolver esto y buscar opciones y alternativas. Sí, que no está mal que no lo sepas todo. Exacto. Sí, buscar recursos que existen, claro que sí. Y va como que a recalcar que ese punto que mencionaste de establecer un ambiente de confianza, yo siento que es bien importante porque aunque a veces lo tomamos por sentado, la realidad es que muchas familias, ¿verdad? Y muchos padres y madres no tienen ese ambiente con sus hijos. Así que yo creo que eso es súper importante como una base para entonces sobre esa relación de confianza construir muchas otras cosas. Sí, o a veces algunos papás o personas que crían es como que esa confianza tiene que ser obligatoria, como que no, tú me tienes que decir Sí, la las confianza cosas. es de una manera autoritaria. Pues no, como que eso se construye. Claro. Todo, literal. Pero nada, yo creo que estoy bien. De seguro nos extendimos un montón. Sí, pero nada, ¿qué se puede hacer? Temas así son bien pertinentes. Te agradezco, Johanna, por otra vez aceptar la invitación a nuestro podcast. Sí. Estamos bien contentas de tenerte, como siempre. Eres masterful. Escucharte siempre es como que bien. De verdad bien que brutal. sí. Nada, les recuerdo a todos nuestros seguidores que nos siguen en todas nuestras redes sociales, como Por Donde Empezar PR. Ya saben, como les mencioné al principio. Las redes de Johanna también, que no se nos olviden. Las redes de todas Jeva, ¿las quieres decir? ¿Puedes Sí, me pueden seguir en Toda Jeva. También pueden seguir mi espacio de trabajo, que también ahí lo gestiono con mucho amor. Yes. Darlington Medical. Tenemos un podcast también que se llama Se Vale Preguntar con la doctora Vale. Importante. Sí. Yo pasen por soy allá. la co-host y pueden seguirnos también. Vamos a dejar todos esos links en la descripción y aquí en los cintillos, ya ustedes saben. Exacto, nada, nos vemos entonces en nuestra próxima cápsula. Bye.